Te voy a contar algo que nunca pensé que diría en voz alta, y mucho menos así, tan crudo. Pero necesito soltarlo. No voy a justificarme, ni hacerme la víctima, pero sí quiero que entiendas cómo acabé ahí. Porque no fue de un día para otro. Fue una cadena de cosas pequeñas. Gotas, una detrás de otra, hasta que rebalsó el vaso. Fue un miércoles. 7 de la tarde. Estaba en casa de Laura, una compañera del trabajo que había organizado una cena informal con algunos del equipo. Diego, mi marido, se había quedado con los niños. Yo solo quería desconectar un poco, respirar, hablar de cualquier cosa que no fuera tareas, horarios o facturas. Y entonces apareció él. Raúl era amigo de Laura desde hacía años, y por alguna razón que aún no entiendo, ese día me miró como si me conociera de antes. Como si supiera algo de mí que ni yo misma recordaba. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía ese tipo de seguridad tranquila que te atrapa. No decía mucho, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. Y cuando se reía, te hacía reír también, aunque no entendieras el chiste. A las 10, algunos ya se estaban yendo. Yo ya había dicho que me iría temprano, que al día siguiente trabajaba. Pero no me fui. Me quedé. No sé por qué, o sí lo sé, pero en ese momento no quería pensarlo. Me sentía ligera, como si por un rato no tuviera que ser la madre de Alba y Mateo o la mujer de Diego. Solo era yo. Silvia. A las 11 estábamos los tres, Laura, Raúl y yo. Y media hora después, solo quedábamos él y yo. Me ofreció llevarme a casa. Le dije que no, que iba a pedir un taxi. Me insistió. Y yo, en lugar de pensar en mis hijos dormidos, en el hombre que me había acompañado durante los últimos 13 años, subí a su coche. El trayecto fue silencioso. Ni música, ni charla incómoda. Solo esa tensión rara que no sabes si es nerviosismo o deseo. Y cuando llegamos a la puerta de mi edificio, no me bajé. ¿Subimos?, me preguntó. Y yo, sin pensar, sin medir, sin analizar, dije, sí. Ahí empezó todo. En esa decisión de 5 letras. En ese momento estúpido y visceral en el que sentí que necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en lo que los demás esperaban de mí. No voy a mentirte. Fue intenso. Torpe, incluso. No fue perfecto. Pero no me importó. Porque por primera vez en años, alguien me tocaba como si de verdad me deseara. No como una rutina, no como parte del contrato matrimonial. Me miraba como si mi cuerpo no tuviera cicatrices ni flacidez ni agotamiento. Solo deseo. Y eso, en ese instante, fue como una droga. Cuando me desperté al lado de él, la culpa me golpeó como una bofetada. No me quedé a desayunar. Me vestí en silencio, salí de puntillas, y al pisar la acera, sentí que la gravedad me volvía a atrapar. Que lo que había sido una burbuja por una noche, ya no iba a desaparecer tan fácilmente. No le conté a nadie. Ni a Laura. Me guardé el secreto como si pudiera enterrarlo, como si pudiera hacer que no dejara rastro. Pero todo deja huella. Aunque no se vea. Y cuando crees que lo controlas, la vida te lo escupe de vuelta en la cara. Y así empezó todo. No con un mensaje en el móvil. No con una pelea. No con una crisis existencial. Empezó con una cena tonta. Con una frase mal colocada. Con una elección que hice con el cuerpo, no con la cabeza. La pregunta es, ¿y ahora qué? No fue hasta la tercera vez que me acosté con Raúl cuando algo empezó a sentirse diferente, y no por él ni por lo que hacíamos, sino por cómo empezaba a afectarme cuando volvía a casa. Al principio había sido pura emoción, algo físico, algo que creía tener controlado porque juraba que era solo una válvula de escape,
una especie de hueco en mi rutina donde podía dejar de ser lo que todos esperaban. Pero luego empecé a pensar demasiado, a repasar los detalles de cada encuentro, a esperar su mensaje como si fuera un adolescente, a justificar que lo que hacíamos no tenía importancia porque en mi casa todo seguía funcionando, los niños comían, Diego seguía con sus horarios, nadie sospechaba nada, yo cumplía como siempre, y eso me bastaba para decirme que mientras nadie saliera herido, no había un daño real. Pero claro, todo se rompe por dentro mucho antes de que se note por fuera, y eso es algo que descubrí cuando Diego llegó a casa antes de lo previsto, una tarde cualquiera que se convirtió en el principio del desastre. Normalmente salía de trabajar a las 6:30, y llegaba a casa sobre las 7, pero ese día entró por la puerta a las 5:30, sin avisar, con las llaves como siempre, sin ruido, sin mensaje previo. Yo estaba en la cocina preparando café, con el móvil sobre la mesa, y no me dio tiempo a cerrar nada. Ni la conversación abierta con Raúl, ni la foto que él me había mandado minutos antes, que no era nada especialmente explícito, pero tampoco algo que pudiera explicarse fácilmente si alguien lo viera fuera de contexto. Y fue eso lo que pasó. Diego entró, dejó la chaqueta en el perchero, se acercó como si todo fuera normal, me dio un beso en la mejilla que esquivé sin querer porque no lo esperaba, y justo cuando me giré para decirle algo, vi como su mirada se clavaba en la pantalla del móvil. No dijo nada. Solo cogió el teléfono con una calma que no era suya, leyó lo que había, pasó el dedo por la conversación, y después me lo devolvió, mirándome sin decir una sola palabra. En ese silencio, que duró apenas unos segundos, se me heló el cuerpo. No porque me sintiera descubierta como una niña atrapada robando caramelos, sino porque entendí que no iba a gritar, ni a hacer una escena, ni a romper nada. Eso habría sido más fácil. Lo que hizo fue sentarse en la silla, mirarme como si no me conociera y decir con una voz seca, casi neutra, ¿quién es Raúl? Intenté decir algo, cualquier cosa, pero todo lo que se me ocurría sonaba estúpido incluso antes de abrir la boca. Al final solté un no es lo que parece, y me odié por decir esa frase tan ridícula, como si él fuera idiota y yo una actriz de serie barata. Diego no se inmutó, ni levantó la voz, ni me insultó, simplemente siguió preguntando, con la misma voz, con la misma expresión, ¿desde cuándo te has acostado con él? ¿Dónde lo conociste? ¿Los niños lo conocen? Y cada una de esas preguntas me rompía un poco más, no porque no pudiera responderlas, sino porque me di cuenta de que en realidad no estaba preparada para que él las hiciera, para enfrentarlas de golpe, tan frías, tan organizadas. Como si hubiera estado ensayando ese momento. Y yo, en cambio, seguía sin saber cómo articular una frase que tuviera sentido. Le dije que era alguien del trabajo, que todo había empezado de forma casual, que no había sentimientos, que no era importante, que solo había pasado unas veces, que no era algo serio, que no pensaba seguir, que lo iba a terminar. Todo enredado, sin orden, sin fuerza, como si el montón de excusas fuera un muro que pudiera salvarme. Pero no funcionó. Diego se quedó en silencio, apoyó los codos sobre la mesa, cruzó las manos y me dijo algo que no olvidaré nunca. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me sorprende. Que llevaba meses sintiendo que algo estaba roto, y no hice nada. Pensé que era yo, que tú estabas aburrida, que yo había dejado de gustarte, que la rutina nos había apagado, pero no creí que llegaras a esto. No por moral, no por principios, sino porque creía que al menos me respetabas lo suficiente para no convertirte en una desconocida. Lo dijo despacio, sin rabia, pero cada palabra me dolía como si me clavara un puñal. Porque no eran gritos. Era decepción pura. Era la constatación de que me había convertido exactamente en lo que nunca quise ser, alguien que traiciona en silencio. Me levanté, me fui al baño y cerré la puerta. No lloré. No podía. Solo me miré al espejo como si esperara ver otra cara, otra mujer. Pero no. Era yo. Con mi pelo atado a medias,
con las ojeras del día, con las marcas de la edad que ya no se esconden. Y por primera vez en mucho tiempo me vi de verdad. No como madre, no como esposa, no como amante secreta. Solo como una mujer que había arruinado algo que no sabía si quería salvar o destruir. Volví al salón después de unos minutos que se me hicieron eternos, y Diego seguía ahí, en la misma posición. Le pregunté si quería hablar. Me dijo que no. Que necesitaba pensar. Que iba a salir un rato. Que no sabía si volvería esa noche. Se puso la chaqueta, cogió las llaves, y antes de cerrar la puerta, me dijo sin mirarme, no me llames. No quiero escucharte ahora. Esa noche me quedé sola en casa con los niños dormidos, con la tele apagada, con la cama vacía. No dormí. No comí. No hice nada. Me senté en el suelo del pasillo como una idiota, sin saber si debía llorar, gritar, confesarle a alguien lo que había hecho. No lo hice. Me quedé ahí, escuchando el silencio, sabiendo que en ese momento se acababa algo, aunque no sabía todavía si era el matrimonio, la confianza, o simplemente la imagen que él tenía de mí. Porque cuando traicionas a alguien, no es solo el engaño, es el desprecio que viene después, la sensación de que ya no importa lo que digas porque lo que hiciste pesa más que cualquier disculpa. Y en ese momento no entendía aún todo lo que iba a venir, pero sí sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la superficie. Y ahora quedaba ver cómo Diego iba a reaccionar de verdad. Porque lo que pasó esa tarde no fue una confrontación. Fue solo el prólogo. La primera señal de que Diego no iba a quedarse quieto llegó al día siguiente por la mañana, cuando me desperté sola y encontré su lado de la cama frío, sin señales de que hubiera vuelto en toda la noche. No dejó nota, no contestó a mis mensajes, y aunque sabía que estaba furioso, esa ausencia me hizo entender que la conversación no había terminado, solo se había pausado. Me levanté, preparé el desayuno para los niños como si todo fuera normal, llevé a Alba al colegio, acompañé a Mateo a su clase de dibujo y luego volví a casa, sentándome en el sofá sin encender la tele ni el ordenador, solo esperando a que algo pasara. No tuve que esperar mucho. A las 11:30, Diego llegó a casa con una carpeta en la mano y una mirada que no había visto en él nunca, ni siquiera en los peores momentos de nuestras discusiones. Se sentó frente a mí, dejó la carpeta sobre la mesa del salón y la empujó hacia mí con calma, sin decir una palabra. Al abrirla, vi un montón de hojas impresas, correos electrónicos, registros de entradas y salidas del trabajo, facturas de hoteles en Zamora, incluso capturas de conversaciones de WhatsApp entre Raúl y yo, que evidentemente había conseguido de algún modo. Me quedé sin aliento. No por el contenido, que ya conocía, sino por la cantidad de información que había reunido. No sabía cuándo ni cómo había tenido tiempo para recopilar todo eso, pero ahí estaba, perfectamente ordenado, con fechas, lugares, detalles que ni yo recordaba. Lo miré esperando que dijera algo, pero él seguía en silencio, observando mi reacción como si estuviera esperando a ver si me atrevía a negarlo todo, a inventar alguna excusa nueva, a fingir arrepentimiento. ¿Esto es todo?, preguntó finalmente. ¿O hay más que debería saber? Intenté explicarle que había terminado, que no quería seguir viéndome con Raúl, que todo había sido un error, que ya lo había bloqueado, que no volvería a pasar, pero él solo negó con la cabeza y se levantó del sofá. No te molestes, dijo mientras caminaba hacia la puerta. Ya no me interesa lo que digas. Te escuché ayer, y me bastó. Lo que hagas ahora es cosa tuya. Yo ya decidí qué hacer. Le pregunté qué significaba eso, si iba a irse, si pensaba pedirme el divorcio, si iba a contarle a los niños lo que había pasado, y él se detuvo solo un segundo antes de salir, girando la cabeza apenas lo justo para responderme sin mirarme. No voy a irme. Tú lo hiciste, no yo. Pero esto ya no es tu casa como antes.
Así que vete haciendo a la idea de que algo cambió. Y no va a volver a ser igual. Durante los siguientes días, Diego no se fue, pero tampoco volvió a ser el mismo. No hablaba más que lo necesario, no me dirigía la palabra salvo para temas prácticos, dormía en el sofá o en la habitación de invitados, y ni una sola vez mencionó lo que había pasado. Pero el castigo era claro, silencioso, firme. Cada gesto suyo era una forma de venganza sin violencia, sin insultos, sin gritos. Solo ausencia. Presencia fría. Y lo peor es que no podía reprochárselo. Se comportaba como si yo ya no estuviera allí, y lo hacía con tanta naturalidad que dolía más que cualquier escena. Una tarde, al llegar a casa, encontré mis cosas del baño en una caja sobre la mesa. Mi cepillo, mi maquillaje, mis productos, todo lo que compartíamos en ese espacio ahora estaba apartado, como si mi presencia fuera una contaminación. Lo siguiente fueron las fotos. Las del salón, las del dormitorio, incluso las del pasillo. Todas nuestras fotos de pareja desaparecieron en silencio, reemplazadas por otras de los niños, de sus padres, de él solo en la montaña o en algún viaje de empresa. Era como si estuviera reescribiendo la historia de la casa sin mí, sin decir nada, sin hacer escándalo, solo borrándome poco a poco. Una noche, mientras cenábamos los cuatro, Alba le preguntó por qué ya no dormía con mamá. Diego la miró sin cambiar el tono de voz, sin dudar. Porque mamá y yo estamos pasando por un momento complicado, dijo, y luego se giró hacia mí. ¿Verdad, Silvia? Asentí, sin saber qué otra cosa decir. Mateo no dijo nada, pero su forma de mirarme cambió. No era odio, era desconfianza. Como si algo se hubiera roto y él no supiera bien por qué, pero lo notara igual. Me sentí observada, como si cada movimiento mío en casa estuviera bajo juicio, y probablemente lo estaba. No sabía si Diego les había dicho algo más cuando no estaba, pero sí sabía que todo se había vuelto incómodo, y que esa incomodidad era parte del castigo que él había planeado. Una semana después, cuando intenté hablar con él en serio, diciéndole que podíamos ir a terapia, que aún podíamos reparar algo, me miró con una calma que me descolocó completamente y me dijo que no le interesaba salvar nada, que no quería compartir un terapeuta conmigo, que no quería entenderme, que ya había tomado una decisión. Me dijo que no iba a echarme, que la casa era también mía, que los niños necesitaban estabilidad, pero que no pensaba seguir haciendo de cuenta que seguíamos siendo pareja. Que a partir de ese momento, cada uno haría su vida dentro de los mismos muros, que él iba a empezar a ver a una abogada para organizar las cosas con los niños, que podía hacer lo que quisiera, pero que no esperara reconciliación, ni ternura, ni segundas oportunidades. Intenté convencerlo, sin lágrimas, sin suplicar, solo con argumentos, con honestidad, diciéndole que no quería perderlo, que me había equivocado, que podía cambiar, que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, pero su respuesta fue tan simple como demoledora. ¿Ahora quieres arreglarlo porque te duele perderme o porque te duele perder el control? No supe qué decir. Me quedé callada, y él aprovechó ese silencio para terminar la conversación. Ya no tengo interés en lo que sientes. Quiero que entiendas eso de una vez. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, escuchando los pasos de Diego en la cocina, los ruidos de lavavajillas, los clics del teclado de su portátil, sabiendo que estaba preparando su siguiente jugada. Y no tardé en descubrir cuál era. Lo que vino después fue mucho más que distancia emocional. Fue algo planeado, ejecutado con precisión, una venganza sin gritos, pero con consecuencias muy reales. Algo que, aunque yo intentara hacérmela fuerte, me iba a dejar completamente expuesta. La venganza no llegó de golpe ni con una escena dramática, llegó como llegan las cosas que de verdad hacen daño, despacio, con pasos que al principio no entiendes y que solo más tarde ves encajar como piezas de algo que ya estaba decidido desde el primer día. Yo todavía creía, de forma bastante ingenua,
que Diego solo necesitaba tiempo, que su frialdad era una reacción temporal, que en algún momento explotaríamos, discutiríamos, lloraríamos y entonces, aunque fuera desde el desastre, podríamos empezar a reconstruir algo. No entendía que él ya estaba en otra fase, una en la que no buscaba explicaciones ni arrepentimientos, sino equilibrio, control y, sobre todo, consecuencias. Todo empezó con el dinero, algo que siempre habíamos manejado de forma conjunta y casi automática. Un martes por la mañana fui al supermercado y al pasar la tarjeta me la devolvieron con una sonrisa incómoda diciendo que la operación había sido rechazada. Pensé que sería un error puntual, pagué en efectivo y no le di más vueltas, pero al llegar a casa y revisar la cuenta desde el ordenador vi que no solo esa tarjeta estaba bloqueada, sino que el acceso a la cuenta común había cambiado. Llamé al banco pensando que sería un problema técnico y me explicaron, con una educación impecable, que el cotitular había solicitado modificar permisos y limitar accesos, algo completamente legal. Colgué con el corazón acelerado y fui directa al salón donde Diego estaba trabajando con el portátil, tranquilo, concentrado, como si nada. ¿Has tocado la cuenta?, le pregunté sin rodeos, intentando mantener la voz firme. Sí, respondió sin levantar la vista. Era necesario. ¿Necesario para qué? Cerró el portátil despacio y me miró con una serenidad que me puso nerviosa, porque no había rabia en su cara, ni ironía, ni ganas de discutir. Para que cada uno empiece a hacerse cargo de su parte, dijo. Yo voy a seguir pagando la hipoteca, los gastos de los niños y lo básico de la casa, pero tu dinero es tuyo y el mío es mío. Ya no somos un equipo. Intenté protestar, decirle que eso no se hacía sin hablarlo, que yo también aportaba, que no podía dejarme así de un día para otro, pero me cortó con una frase que me dejó sin aire. Tú tomaste decisiones sola durante meses. Esto es solo una consecuencia. A partir de ahí, todo fue en esa misma línea. No me gritaba, no me humillaba directamente, no levantaba la voz, pero cada movimiento suyo estaba calculado para recordarme que había perdido algo más que su confianza. 2 días después me entregó un sobre con copias de documentos, movimientos bancarios, una propuesta de custodia compartida muy concreta y el contacto de su abogada. Me explicó que no era una amenaza ni una jugada sucia, que simplemente estaba organizando su vida a partir de ahora, y que yo haría bien en hacer lo mismo. No quiero pelearme contigo, me dijo. No quiero convertir esto en una guerra. Pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. El golpe más fuerte, sin embargo, no fue económico ni legal, fue social. Diego empezó a hablar. No de forma escandalosa, no contando detalles morbosos, sino con una narrativa fría y controlada, contándole a las personas justas lo suficiente para que la historia se entendiera sin que yo pudiera defenderme demasiado. Su hermana dejó de escribirme, su madre empezó a tratarme con una cortesía distante que dolía más que un reproche directo, y un sábado por la mañana recibí un mensaje de Laura, mi compañera de trabajo, diciéndome que el director de la clínica quería hablar conmigo el lunes. Ahí entendí que Diego no había dejado nada al azar. No sé exactamente cómo, ni a quién llamó primero, pero la información llegó donde tenía que llegar. No entró en detalles sexuales, no dio nombres al principio, pero dejó claro que yo había mantenido una relación extramatrimonial con alguien relacionado indirectamente con mi entorno laboral, y eso bastó para levantar sospechas. El lunes me sentaron en un despacho y, con tono serio pero correcto, me preguntaron si había tenido una relación personal con alguien que pudiera suponer un conflicto de intereses. Negarlo era inútil, confirmarlo era igual de malo, así que respondí con evasivas que solo empeoraron la situación. No me despidieron, pero me dejaron claro que mi posición quedaba en observación, que la confianza estaba tocada y que cualquier nuevo incidente tendría consecuencias. Cuando volví a casa ese día, agotada, humillada y con un nudo en el estómago, Diego estaba en la cocina preparando la cena para los niños. Me miró un segundo y supo, sin que yo dijera nada, que algo había pasado.
No preguntó. No comentó. Simplemente siguió con lo suyo. Y ese silencio fue peor que cualquier discusión, porque me di cuenta de que no le importaba lo suficiente como para celebrar su venganza ni para disfrutar de mi caída. Él no estaba buscando verme sufrir, estaba buscando restablecer un orden que yo había roto. Una noche no pude más y lo encaré, le dije que estaba yendo demasiado lejos, que estaba destrozando no solo el matrimonio sino mi vida entera, que los niños también saldrían perjudicados si seguíamos así. Me escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé me respondió con una calma casi cruel. Mi vida ya la destrozaste tú, me dijo. Yo solo estoy recogiendo los restos y asegurándome de que no vuelva a pasarme algo así. Y no utilices a los niños como escudo, porque ellos no tienen la culpa de nada, ni de lo que hiciste ni de lo que yo estoy haciendo ahora. Le pregunté si aquello le hacía sentir mejor, si de verdad necesitaba hundirme para seguir adelante, y su respuesta fue tan sencilla que me dejó sin argumentos. No lo hago por sentirme mejor. Lo hago porque necesito que entiendas que tus actos tuvieron un precio real, no solo emocional. Y porque necesito respetarme a mí mismo, aunque eso te duela. Esa fue la noche en la que comprendí que ya no estaba frente a mi marido, sino frente a alguien que había cambiado para siempre a causa de lo que yo hice. Ya no había espacio para negociaciones suaves ni para falsas esperanzas. La venganza de Diego no era ruidosa ni exagerada, era metódica, legal, social y profundamente efectiva. Y lo peor de todo es que, por más que me doliera admitirlo, no podía señalarlo como el villano de la historia. Porque cada paso que daba estaba apoyado en una verdad que yo había creado. Y todavía faltaba lo más difícil, el momento en el que tendría que sentarme frente a él, sin defensas, sin excusas, y aceptar que el daño ya estaba hecho, que no todo se puede deshacer con arrepentimiento, y que a veces la conversación final no sirve para salvar un matrimonio, sino para cerrar una etapa que ya no tiene remedio. Una semana después de aquella conversación en la cocina, Diego me pidió que habláramos a solas. Lo hizo de forma formal, como si se tratara de una reunión de trabajo, sin emociones en la voz, sin tono agresivo, simplemente con esa frialdad organizada que había estado usando para gestionar cada parte de nuestra separación silenciosa. Me dijo que quería tener una conversación clara, final, sin gritos, sin reproches, solo hablar como dos personas adultas que sabían que estaban cruzando el último tramo de una relación que ya no tenía vuelta atrás. Le dije que sí, aunque por dentro sentía que me estaba preparando para recibir una sentencia definitiva. Esperé a que los niños se fueran a dormir, recogí la cocina, apagué la televisión, y cuando todo estuvo en silencio, nos sentamos en el salón. Él encendió la lámpara del rincón, se sentó frente a mí con un montón de papeles en la mesa baja, pero no tocó nada. Solo me miró. Me preguntó si de verdad había terminado todo con Raúl o si estaba esperando a que las aguas se calmaran para volver a lo mismo. Le dije que no había vuelto a verlo, que no había vuelto a escribirle, que lo había bloqueado de todas partes, que ni siquiera tenía intención de acercarme a su entorno. Me creyó, o al menos eso pareció, porque asintió sin decir nada más al respecto. Después me preguntó si pensaba seguir en esa casa o si ya estaba buscando otro lugar para vivir. Le respondí que no sabía, que todo estaba demasiado inestable, que no tenía claro qué hacer, que no quería tomar una decisión apresurada solo por orgullo. Él me escuchó con atención, con esa misma expresión neutra que había aprendido a usar como escudo. Y luego fue al punto. Te voy a decir lo que quiero hacer, dijo sin rodeos. Y después tú me dices si estás de acuerdo o si prefieres pelear por otra cosa. Pero no voy a entrar en juegos emocionales. Esta conversación es práctica, directa, y lo que decidas después ya no me afectará. Me quedé callada, esperando que continuara. Sacó unos papeles de la carpeta, todos con membrete de la abogada que ya había mencionado días atrás, y empezó a explicarme su propuesta. Quería una separación de hecho durante al menos 6 meses antes de iniciar cualquier proceso legal,
Durante ese tiempo viviríamos en la misma casa por el bien de los niños, pero cada uno se haría cargo de su vida por completo, incluidos gastos, horarios, salidas y relaciones personales. Me dijo que no tenía intención de arrastrar a nuestros hijos a un juzgado si podíamos evitarlo, que prefería que ellos vivieran el proceso como una decisión adulta y no como un conflicto abierto. Me explicó que pensaba usar esos 6 meses para ver si era posible reconstruir algo, no como pareja necesariamente, sino como padres que podían convivir con respeto, sin rencor. No me pidió que lo reconquistara, no me propuso terapia, no insinuó ninguna segunda oportunidad romántica. Su planteamiento era frío, concreto, lógico. Y eso me dolió más que si me hubiera gritado que me odiaba. Le pregunté si en todo ese tiempo pensaba salir con otras personas, si iba a traer a alguien a casa, si los niños lo verían con otra mujer. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera que haría esa pregunta. No tengo a nadie, dijo. Pero si aparece, no te lo voy a esconder. Y no voy a darte explicaciones. Hiciste lo que quisiste sin pensar en mí, ahora yo voy a vivir sin consultarte nada. No como venganza. Como acuerdo. Le pregunté si todavía sentía algo por mí, aunque sabía que la pregunta era absurda. Me dijo que no lo sabía, que a veces sentía rabia, a veces indiferencia, y otras veces una tristeza que no sabía cómo manejar. Me confesó que se despertaba de madrugada y se quedaba mirando el techo sin saber si había algo que pudiera haber hecho distinto para evitar esto. Me dijo que no entendía en qué momento dejé de verlo como alguien con quien hablar, alguien con quien resolver el aburrimiento, la rutina, la distancia. Que no entendía por qué lo traicioné sin antes haber intentado sacudir lo que teníamos, aunque fuera con una última pelea. No me diste la oportunidad de defenderme, me dijo. Decidiste que era más fácil acostarte con otro que decirme a la cara que necesitabas algo más. Le pedí perdón. Por todo. Por la mentira, por la omisión, por el engaño. Le dije que no había un solo día desde que me descubrió en que no sintiera vergüenza. Le dije que no había nada en esa historia que pudiera defender. Le dije que me había equivocado de una forma que no sabía cómo reparar. Me miró sin compasión, pero tampoco con crueldad. Lo sé. Y eso no cambia nada. No quiero tu perdón. Solo quiero que entiendas que esto ya no se trata de ti. Se trata de mí. De cómo quiero vivir lo que me queda sin tener que soportar la decepción todos los días. Le pregunté si quería que me fuera. Me dijo que no. Que por ahora los niños estaban mejor viéndonos juntos aunque estuviéramos rotos, que no quería sacarlos de su entorno, ni cambiar sus rutinas, ni convertirlos en rehenes de nuestra caída. Pero me dejó claro que cuando pasaran esos 6 meses, si no había nada que reconstruir, se iría él. Con los papeles firmados. Con todo preparado. Sin más palabras. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que no había nada que negociar. Esa era su decisión y cualquier intento de cambiarla solo iba a empeorar las cosas. Me dijo que lo único que me pedía era que no volviera a mentir, que no usara a los niños como escudo, que no intentara manipular el relato con la familia ni con los amigos, que no me pusiera en el papel de víctima para suavizar las críticas, que aceptara lo que había hecho y viviera con ello como una adulta. Después de eso se levantó, apagó la lámpara y se fue al cuarto de invitados. Me quedé sola en el salón, con los papeles sobre la mesa, sin saber si llorar o simplemente sentarme a mirar el techo hasta que amaneciera. No lo hice. Solo recogí los documentos, los guardé en la carpeta y me fui a la cama con la certeza de que esa había sido la última conversación importante entre nosotros como pareja. Ya no quedaba nada por decir. Han pasado 3 meses desde aquella conversación en el salón y no ha vuelto a repetirse nada parecido. No hubo más noches largas ni más intentos por parte de ninguno de los dos de buscar explicaciones o reconciliaciones. Tampoco volvimos a hablar del tema frente a los niños.
Se convirtió en una rutina fría y práctica donde cada uno sabía su papel dentro de la casa y se limitaba a cumplirlo. Diego se levantaba temprano, preparaba el desayuno, ayudaba a Alba con su mochila, dejaba a Mateo en el colegio y luego se marchaba al trabajo sin despedirse de mí. Yo me encargaba de la comida, del lavado de la ropa, de organizar el calendario familiar. Nos cruzábamos por los pasillos como dos inquilinos obligados a compartir el mismo espacio, sin confrontaciones, sin afecto, con una distancia que ya ni siquiera resultaba incómoda porque se había convertido en la nueva forma de estar. Dejamos de preguntarnos cosas innecesarias, eliminamos todo contacto físico, dejamos de mirarnos a los ojos más de 3 segundos. Los niños, que al principio notaban el cambio y hacían preguntas, fueron adaptándose a esa nueva dinámica y dejaron de buscar explicaciones cuando veían que no las dábamos. A veces notaba que Alba observaba a Diego con una mezcla de inquietud y tristeza cuando se sentaba solo a cenar sin mirarnos, como si quisiera preguntarle qué pasaba, pero ya no lo hacía. Mateo, más pequeño, simplemente asumió que ahora mamá y papá dormían separados y que eso no significaba una pelea, sino una norma silenciosa que nadie le explicó pero que entendió sin necesidad de palabras. Durante esos 3 meses no volví a contactar con Raúl, no porque tuviera miedo a que Diego lo descubriera de nuevo, sino porque algo en mí se rompió después de aquella noche en la que me dejaron claro que ya no era parte de nada importante. Ni de la vida de Diego ni de la mía propia. El deseo que había sentido por Raúl, la excitación, el escape, todo eso desapareció en cuanto vi en que me había convertido. Alguien que destruyó lo que tenía solo por no saber decir lo que sentía. Me había mentido durante tanto tiempo, justificando mis decisiones con frases que hoy ya no significan nada. Lo nuestro está muerto, él ya no me escucha, solo quiero sentirme viva otra vez. Me repetí todas esas frases para convencerme de que lo que hacía era parte de un proceso natural, de una búsqueda personal, de una etapa, pero ahora, viendo a Diego pasar junto a mí sin girarse, entendía que todo eso solo fueron excusas para evitar enfrentar lo que realmente necesitaba, madurez. No es fácil admitir que fallaste, que no lo hiciste por amor, ni por rebeldía, ni por libertad, sino por cobardía. Por no tener el valor de mirar al otro y decirle que algo se había roto y que no sabías si querías arreglarlo o dejarlo caer. Un día, después de dejar a los niños en casa de su abuela porque tenían un almuerzo familiar, Diego y yo nos quedamos solos en la casa por primera vez en semanas. Yo estaba en la cocina, él en el patio, cada uno en su espacio habitual, sin hablar. Pero cuando entró y se sentó frente a mí con una taza de café que se había hecho él mismo, supe que algo iba a decirme. No empezó con rodeos. Ya tomé la decisión, dijo sin levantar la voz. En junio me mudo al piso que alquilé cerca del trabajo. Ya está todo firmado. No me lo quiero llevar todo, solo algunas cosas personales y lo que pertenece a los niños. Ellos seguirán aquí contigo por ahora. No quiero hacer el cambio completo hasta que terminemos el curso escolar. Le pregunté si pensaba pedirme la custodia compartida legal o si lo iba a dejar todo como estaba, y me explicó que lo hablaría con la abogada, pero que su intención era que fuera compartida, con días alternos y fines de semana rotativos, que no quería disputas ni peleas, solo equilibrio. Me aseguró que no tenía intención de hacerme daño ni de complicar mi vida, que no me odiaba, pero que tampoco sentía nada que justificara seguir viviendo bajo el mismo techo. Le pregunté si estaba saliendo con alguien. Me dijo que no. Le pregunté si creía que algún día podría volver a confiar en mí como madre de sus hijos. Me dijo que como madre no tenía quejas, que siempre había sido una buena madre, pero que como compañera de vida ya no me reconocía y no veía cómo podía volver a hacerlo. Después de esa conversación, me encerré en el baño con el pretexto de ducharme, y por primera vez en mucho tiempo lloré sin intentar esconderme. No porque Diego se fuera, sino porque por fin sentía que no quedaba nada a lo que aferrarse. El plan ya estaba en marcha. Ya no había espacio para esperanzas, ni para disculpas, ni para frases que empezaran con podríamos intentar.
Todo lo que se podía decir ya se había dicho. Y aunque sabía que lo correcto era aceptar que él estaba tomando la decisión más sana para él y para los niños, no podía evitar sentir que yo quedaba en un limbo que no sabía cómo habitar. Una mujer que fue esposa durante 13 años y ahora no sabía cómo presentarse frente al mundo. Una mujer que cometió un error, pero que no podía borrar lo que hizo, ni convencer a nadie de que merecía otra oportunidad. Solo podía esperar el cierre definitivo y empezar a construir algo desde lo que quedaba. Hace una semana me reuní con una psicóloga. Lo hice sin decirle a nadie, no porque fuera un secreto, sino porque no quería comentarios, ni reacciones, ni consejos. Necesitaba entender qué hacer conmigo, no cómo recuperar lo que perdí. En la primera sesión, cuando me preguntó qué buscaba, no supe responder. Solo le dije que estaba cansada de fingir que podía seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Ella no me miró con compasión ni con juicio, simplemente me dijo que para empezar algo nuevo hay que entender por qué lo anterior se rompió. No por culpa del otro, sino por uno mismo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. No para justificar lo que hice, sino para entender cómo llegué a ser esa versión de mí que decidió traicionar sin antes decir la verdad. No sé qué pasará cuando Diego se mude. No sé cómo reaccionarán los niños cuando vean que sus padres ya no comparten casa, ni si en algún momento me harán preguntas que no sabré responder. Lo que sí sé es que ya no voy a seguir mintiendo. Ni a ellos, ni a mí. Si algún día alguien me pregunta por qué falló mi matrimonio, diré la verdad. Falló porque yo no supe hablar a tiempo, falló porque tomé decisiones desde la comodidad, desde el ego, desde la fantasía de que todo tenía solución si no se descubría. Y cuando se descubrió, ya era tarde. Esta no es una historia de redención, ni de reconciliación. No hay un final feliz. Hay una mujer que aprendió demasiado tarde que las decisiones tienen consecuencias que no se arreglan con palabras bonitas. Lo único que puedo hacer ahora es aceptar, seguir, y no volver a convertirme en esa versión de mí que eligió el camino más fácil sin pensar en lo que iba a destruir. Diego se va en 2 semanas. Y yo, por primera vez, estoy empezando de cero. No con esperanza. Con responsabilidad. Porque lo que viene después ya no se trata de él. Se trata de mí. Y no pienso volver a fallarme.